Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Está el doctor Alejandro González Mares, infectólogo pediatra del Hospital San José. ¿Cómo está, doctor? Lo mejor, buenos días, feliz año. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buen día. Muy bien, gracias. Feliz año. A ver, usted como infectólogo pediatra, ¿cuáles son las diferencias entre una gripe, alergia y Omicron? Que son muy parecidas o Sí, casi iguales. sí, bueno, las diferencias clínicas es que casi nunca la alergia se acompaña con fiebre y algunos tipos de gripes, sobre todo las gripes estacionales, que su nombre eh, técnico debe ser influenza. La influenza generalmente tiene fiebre de alto grado y Omicron también se acompaña con fiebre de alto grado febrícula. Las alergias casi nunca se manifiestan con dolor de cabeza o dolor de ojos, pero en algunas personas que pueden tener sinusitis alérgica o rinitis alérgica, estos síntomas también se acompañan. Pero con influenza y particularmente con Omicron, el dolor de cabeza, el dolor de ojos y el dolor de garganta es mucho más intenso. Para darnos una idea, Luis Alberto, de todos los pacientes que he estado viendo con esta nueva variante de Omicron, me dicen o me refieren que el dolor de garganta es tan intenso que pareciera que están deglutiendo navajas. Y el dolor de cabeza también es tan intenso en algunas personas que sienten miedo incluso de que les pueda dar un derrame cerebral, pero hasta el momento no se han reportado eventos vasculares cerebrales a nivel mundial tras padecer Omicron. Es decir, solamente es un síntoma muy, muy molesto, pero no grave. Ujú. Dolor de Esas cabeza. serían, sí, esas serían básicamente las diferencias entre estas tres entidades, donde el dolor de cabeza más intenso, el dolor de garganta más intenso y la presencia de fiebre podrían estarnos alertando de que esa persona estaría cursando con la variante Omicron del coronavirus. Entonces, ¿cuántos casos has visto, doctor, por lo que veo ahí en el hospital, de Omicron en específico? Híjole, no, mira, en realidad ya estos rebasan los 100, pero por mucho. No tanto en el hospital, porque por fortuna es una variante mucho más contagiosa, pero menos virulenta. Es menos virulenta, lo que significa que genera menos daño severo a la salud. Entonces, ahorita en todos los hospitales de la ciudad, en los hospitales privados y en los hospitales institucionales, hay espacios, hay camas disponibles para recibir a pacientes con coronavirus, pero no se están complicando al grado de requerir oxigenoterapia o un tipo de ventilación o una terapia intensiva. Para darnos una idea, lo que ha estado reportando Europa, cuando con la variante Delta, que es la variante saliente, el 95% de la población hospitalizada requería algún tipo de modalidad de oxígeno, por ejemplo, puntas nasales, ventilación de alto flujo o ventilación mecánica. Pero solamente el 20% de Omicron llega a requerir oxígeno y casi nunca ventilación mecánica. Entonces, Omicron da muchos más síntomas respiratorios superiores que síntomas respiratorios bajos. Y Omicron, al ser además una subvariante de la variante beta, recordarás que por allá un poquito antes del verano del 2020, cuando notábamos que se estaban infectando cada vez más los niños y que al inicio de la pandemia los niños los respetaban mucho coronavirus, bueno, pues fue cuando tuvimos la variante beta circulando en nuestro estado y se manifestaban los niños más con síntomas gastrointestinales, diarrea acuosa, vómito, náuseas y fiebre, muy, muy similar al cuadro de rotavirus. Ahora, esta variante Omicron retoma esa capacidad de generar síntomas gastrointestinales y muchas personas también pueden tener náuseas, vómitos o diarrea líquida. Entonces, al tener más síntomas gastrointestinales y superiores altos, descuidó, por decirlo de alguna forma, este virus la capacidad de desarrollo de neumonías. Es decir, entonces el otro síntoma también es diarrea. Sí, pero no se encuentra en la mayoría de los casos, por lo tanto, no es un síntoma patognomónico, no es algo en lo que una persona tendría que estar atenta al 100% de las veces y podría estar cursando con Omicron aún sin cursar con diarrea.
Bien, ¿cómo se puede combatir todo esto, doctor? ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista de salud, del cuidado? Claro que sí. Para, para el cuidado de un paciente con Omicron, debemos mantener el aislamiento. Ahora la CDC de los Estados Unidos eh, ha recomendado que el aislamiento solamente se reduzca a 5 días, no a 10 ni a 14 como al inicio de la pandemia. En esos 5 días, para las personas que tienen esquema de vacunación completo, del día 6 en adelante pueden salir de su aislamiento, pero portando todo el tiempo cubrebocas, por lo menos 6 días más. Es decir, de entre el día 6 al día 11, esas personas preferentemente no deberían ir a un restaurante, a un cine, a lugares donde pues tendríamos que estarnos retirando el cubrebocas, pero sí pueden ir a hacer unas compras esenciales, o podrían ir a hacer trabajos esenciales como lo son pues trabajos importantes como el tuyo en medios de comunicación, si no existe una persona que pueda sustituir el trabajo del médico, del bombero, el personal de enfermería, el trabajo, es decir, de un policía, ese tipo de trabajos esenciales pueden ya retomarse del día 6 en adelante con esta variante Omicron, porque el periodo de infectocontagiosidad más alto ocurre en las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas, pero sí es mucho más infectocontagiosa. Para ponernos en contexto, una persona que estaba cursando con la variante Delta podía infectar a 12 personas más, pero con Omicron, una persona con Omicron puede infectar a 18 personas más. Entonces, sí es muchísimo más infectocontagiosa, pero menos virulenta. Con los niños, ¿qué comportamiento ha visto con este virus? Casi igual que los adultos. Náusea, vómito, diarrea en algunos niños, pero el dolor de cabeza muy intenso. Los niños más pequeños, ayer por ejemplo vi a una pequeña de 5 meses con familiares infectados por Omicron, seguramente la niña, aunque no le hicimos prueba, seguramente estaba cursando también con Omicron. Eh, la mamá me decía que se quejaba mucho, o sea, ya con 5 meses la mamá era capaz de identificar perfectamente que la niña no tenía bienestar. Decía, se queja mucho, como que puja mucho, eh, no se termina, no termina de comer, la acerco a tratar de amamantarla y nada más trata de comer 2 o 3 minutos y se retira. Entonces, ya de por sí esos datos, la mamá los identifica como incomodidad o irritabilidad, pero también se acompaña de fiebre o febrícula, temperatura superior a 37.5, aunque con Omicron he visto pacientes que llegan hasta los 41 grados. ¿Ve algún riesgo ahora con el regreso a clases con todo esto? Sí, el riesgo siempre va a estar vigente porque existe la circulación comunitaria del virus, pero en una opinión muy, muy personal, yo creo que es un momento muy adecuado para que se retomen las clases. Hemos perdido ya un tiempo muy valioso en el desarrollo neuropsicosocial de los niños, adolescentes y de los adultos jóvenes que van, por ejemplo, a las universidades y que se necesita ya que retomen las clases presenciales. Europa, por ejemplo, España retomó clases desde febrero del 2021 y no han reportado brotes lamentables. Estados Unidos desde marzo del 2021 retomó clases con grupos pequeños y a partir de agosto del 2021 ya con clases presenciales completas y también ellos han tenido una muy buena experiencia. En este momento, al haber tenido ya nosotros aquí en México tenemos pues ya una muy buena proporción de población vacunada que al menos haya recibido una vacuna y una gran proporción de familias que han cursado con coronavirus, es decir, que pudieron haber ya formado inmunidad adquirida natural. Es buen momento para regresar porque esto supondría que si incluso nos infectamos, pues podrían cursar con una enfermedad de síntomas molestos pero no graves. Y sí es buen momento. No era buen momento
en regresar en la variante Delta, porque Delta es la variante que más hospitalizaciones y más muertes nos ha generado hasta la fecha. Pero ahorita Delta pues ya salió del mapa, ahora tenemos Omicron y también podríamos apoyarnos de que estamos ante esta variante para poder regresar a clases. Siempre se va a argumentar, pero es que me voy a infectar. Es probable que sí, claro que eso sí lo sabemos, pero debemos instruir a los niños a portar perfectamente su cubrebocas, a mantener el distanciamiento social, y además los niños lo hacen muy bien, los jovencitos, los niños que ya van a clases presenciales en algunos colegios ahí en la ciudad, los papás han tenido muy buena experiencia porque dicen que realmente los niños son mucho más estrictos en el cuidado que personal que los adultos. Los niños portan mejor su cubrebocas y han entendido la importancia de cuidarse. ¿Cuáles son los consejos exactamente que dicen los padres entonces de familia? Para cerrar, doctor, exactamente con eso que es muy importante lo que está diciendo. Claro que sí, para los padres de entrada es que todos debemos ser vigilantes de las condiciones de salud de nuestros hijos. Debemos tener también la capacidad de identificar si algún niño comienza a tener síntomas catarrales que, por leves que sean, podrían tratar de buscar atención médica con su médico de cabecera y tratar de conseguir en la medida de lo posible pues los cubrebocas adecuados para sus hijos, enseñarles desde casa cuáles son los cuidados que insisto, ya todos sabemos, alimentarlos bien, principalmente con frutas de temporada, e hidratarlos bien. Eso es importante. Gracias, doctor, le agradezco mucho. ¿Algo más que desees agregar? No, les mando un abrazo y que estén todos muy bien. Gracias, muy importante todo lo que nos dices y las diferencias. Gracias y buenos días. Esto fueron las recomendaciones del doctor Alejandro González Mares, infectólogo pediatra del Hospital San José. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.